Bueno, les decía que con su debida autorización de manera democrática, autocrática, le damos inicio a la grabación de la sesión de hoy, la cual espero pues estén muy atentos, porque va a ser de mucha importancia, no solo para este ejercicio académico, no solo para este módulo, sino para lo que ya habíamos hablado, que viene en camino, que es todo lo que tiene que ver con su proyecto de grado. Por aquí llegó Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenas Buenas noches. noches. Buenas ¿Cómo noches. está, hermano? Bien. Bien, profe. Ah, bueno. Mientras llega María Paula y Claudia Patricia, entonces, de acuerdo a lo que dialogamos hace 8 días y teniendo en cuenta, pues primero que esta asignatura tiene un objetivo claro y es, se los decía hace 8 días, un objetivo central y es el que ustedes puedan identificar la importancia de su profesión, más allá de lo técnico, más allá de lo empírico y lo mecánico que tiene, porque la contabilidad es una profesión muy técnica, muy exacta, muy precisa. Usted debe tener muy claro, y ustedes mismos como contadores lo viven, debe tener muy claro cómo cambia el sistema tributario de un país, cómo cambia el sistema tributario de nuestro país de manera permanente. 12 reformas tributarias en 20 años, es decir, una reforma cada 20 meses, pues dan crédito de un país altamente inseguro en materia tributaria. Entonces, ustedes deben estar permanentemente actualizando sus conocimientos en toda esa parte técnica, es decir, cómo cambió el IVA, cómo cambió la retención en la fuente, qué mecanismos diseña la DIAN para el recaudo, qué nuevos tributos trae la nueva reforma tributaria. O sea, deben vivir muy, muy al día en la parte técnica, que eso es totalmente lógico, pero también deben reconocer que el ejercicio de su profesión se ejecuta a través de una ciencia que se llama la contabilidad y que es una ciencia social. Entonces, esta asignatura pues tiene esos propósitos, lógicamente. Por eso no es una asignatura transversal. Es una asignatura que solo la ven ustedes. No es una asignatura que tenga que ver con administración de empresas, con administración de negocios o con alguna ingeniería. No, paradigmas y programas de investigación contable. Ese es el apellido de la asignatura. Entonces, que la asignatura nos lleve a entender que la contabilidad es una ciencia. Y como ciencia tiene unos fundamentos teóricos y unos fundamentos paradigmáticos. Tiene unos paradigmas. Pero la asignatura también tiene un componente de metodología de la investigación. Tiene un componente de metodología de la investigación. Perdóname un segundito, yo abro aquí la puerta que me están golpeando. Regálenme un segundito. Bueno, gracias. Les decía entonces que además de todo ese componente paradigmático de la contabilidad como ciencia, pues la asignatura también tiene un componente metodológico, cómo desarrollar una propuesta de investigación. Aprovechando esos dos componentes, aprovechando esos dos elementos y aprovechando el momento coyuntural que están viviendo ustedes
en su programa de formación académica. Entonces, vamos a enfocar toda la parte de evaluación de la asignatura, lo vamos a enfocar hacia una idea de proyecto de grado. Yo les mencionaba ahora, hace 8 días, martes pasado, les mencionaba las líneas que tiene la universidad para poder optar al título, en términos generales, para pregrado y para especialización. Y les decía que hace muy poco, hace un mes y medio, aprobaron la línea de seminario de grado, que tiene una diferencia con el diplomado. El diplomado pues se certifica en 120 horas, es más extenso, son 65 horas de trabajo presencial, de trabajo en el aula, 55 horas de trabajo independiente para hacer una monografía, porque el producto final de un diplomado es una monografía. El seminario es mucho más corto, creo que certifican 36 horas, de las cuales se trabajan 20, 24 en aula y las otras son para redactar un artículo que en términos de publicación de revista indexada se llama artículo de reflexión no derivado de investigación. Quiere decir que como no es derivado de investigación, entonces es un artículo que se fundamenta en un análisis documental, lo que se llama en epistemología o en filosofía, se llama la hermenéutica, que es la lectura y el análisis de documentos, y a través del análisis de esos documentos, entonces se desarrolla un hilo conductor en redacción de estilo para lograr un artículo tipo publicación. Para el seminario, la exigencia es mínimo 10 páginas. Ahora, no podrán ser tampoco demasiadas, está entre 10 y 12 páginas. Debe tener unos componentes de referencias bibliográficas, debe tener unos componentes de citas bibliográficas, es decir, deberá estar acompañado el documento de toda esa base documental, o el artículo deberá estar acompañado de toda esa base documental que se consultó, de esos autores. Y eso se refleja en las citas con sus respectivas referencias. Entonces, les voy a mencionar. Ahora, si Jorge y Sara tienen por ahí los temas que vieron del seminario, nos los pueden mencionar para que hagamos un ejercicio y ustedes vayan pensando por cuál tema se quieren ir o se pueden ir. Venga, Claudia Zapata, no la tengo acá, pero seguramente va a empezar. Claudia. Buenas noches, profe. ¿Cómo ha estado, Claudia? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿y usted, profe, qué más? Bien, gracias a Dios. Claudia, usted empieza hoy con nosotros. Hace 8 días no estuvo, ¿cierto? Sí, claro, profe. Ahora 8 días sí estuve. Ay, Claudia Patricia, vea. Claro, que usted me decía Zapata, que le iba a cantar. Zapata Otálvaro. Profe, la que ¿yo no canta. Zapata? La que sí canta. Sí, Claudia Patricia Zapata, profe. Claro, Claudia Patricia Zapata Otálvaro. ¿Sí o Sí, no? señor. La que canta. Bueno, Siempre llega tocayo, tarde. ¿sí tienen por ahí listica de temas para que los mencionemos ahora? Sí, profe. Sí, nosotros tenemos Listo. aquí una parte de lo que pues, presentamos. Listo, exactamente. Y los temas que se abordaron durante el seminario, que de ahí es donde cada uno va a seleccionar, porque entre otras cosas, y Sara y Jorge lo saben, el profesor Andrés Pulgarín, él mismo ayuda a distribuir los temas, ¿cierto, tocayo? Él mismo los ayuda a entregar. Los ayuda a elegir a los mismos estudiantes. Hey. Listo. Entonces les decía, entonces la evaluación total en el transcurso de lo que nos queda de estos 6 encuentros, son 8 encuentros, hoy es el segundo. De los 6 encuentros, el producto final va a ser un artículo con una breve sustentación el último día, una muy breve sustentación. Más que sustentación, es una retroalimentación de la temática. ¿Qué le llamó la atención de la temática? ¿Qué le pareció importante el tema que trabajaron? Digo trabajaron porque vamos a vivir la experiencia como si lo estuviéramos haciendo en el seminario y en el proyecto de grado. Vamos a trabajar de a 2. El grupo está de 9, ya miraremos
Si algún grupito queda de 3 o alguien lo quiere hacer solito, no hay ningún inconveniente. Bueno, para agosto 31, que sería el primer entregable, es el cuarto encuentro, dentro de 15 días, vamos a entregar la introducción. Yo les abro en plataforma el enlace y vamos a redactar la introducción. No se me asusten todavía, los que no lo han hecho, que ahorita les voy a explicar acá, les voy a mostrar el formato del artículo y les voy a decir qué tiene y qué debe tener cada componente. Entonces vamos a empezar por seleccionar el tema. Luego de seleccionar el tema, vamos a buscarnos un título que sea llamativo para el tema, pero el título al final, después de desarrollar todo el artículo, puede cambiar o puede que se sostenga el mismo durante todo el artículo. Todo depende de cómo nos dé el nivel de consulta y cómo nos dé la redacción. Entonces vamos a seleccionar el tema, de acuerdo a lo que nos comenten ahora los compañeros. Vamos a empezar a hacer la consulta, o sea, vamos a construir lo que se llama marco teórico, marco de antecedentes, o también lo que algunos llaman en redacción de estilo masa documental. O sea, vamos a empezar a buscar información y ahora les muestro cómo lo podemos hacer. Y vamos a redactar la introducción. Con los elementos que tenemos ahí, ahorita les explico cómo redactar una buena introducción. Eso para agosto 31. Para septiembre 14, que es el sexto encuentro, vamos a tener introducción más el segundo capítulo del artículo, que es contenidos, resultados y discusión, que es como el plato fuerte del artículo. Es donde vamos a desarrollar toda la temática que hemos propuesto desde el punto de vista del tema seleccionado y acompañado, lógicamente, de todos los autores que hemos consultado. Entonces, para agosto 31, introducción, para septiembre 14, introducción y también contenidos, resultados y discusión. Y para septiembre 28, que es el último encuentro, entonces vamos a subir a plataforma el artículo terminado con el resumen y las conclusiones. O sea, el artículo completo y, lógicamente, con la lista de referencias. Lista de referencias. Y ese último día vamos a hacer un pequeño foro de los temas que trabajó cada uno, o sea, como una breve retroalimentación de la temática que desarrolló en un corto plazo, de 5 o 10 minutos cada grupo, que no supere ese tiempo para que todos podamos participar. Bueno, ¿qué más hay con respecto a las evaluaciones? ¿Tienen alguna inquietud hasta ahí? ¿Alguna duda? Vayan pensando entonces en... Sí, Geraldine. Profe, ¿me puedes decir por favor las fechas de nuevo? El 31 de agosto, septiembre, ¿qué? 31 de agosto, introducción. Septiembre 14, introducción más contenido, resultados y discusión. Ahorita que miremos el artículo, Geraldine se va a dar cuenta de lo que le estoy mencionando. Septiembre 14. Septiembre 28, que es el último encuentro, artículo terminado. ¿Qué le quedaría faltando al artículo? El resumen, porque inclusive desde el día que empecemos con la introducción podemos tener las palabras claves. Le quedaría faltando el resumen y la conclusión. La conclusión y la tabla de referencias o la lista de referencias, listado de referencias. Y ese mismo, septiembre 28, hacemos la retroalimentación. ¿Entendido, Geraldine? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces empiezo por mostrarles, vamos a compartir acá pantalla. Bueno, características, ahí les voy a poner las características. Normas APA, por eso hoy vamos a recordar un poquitico la utilización de las normas APA. Tipo de letra, aquí en el artículo que pide la universidad, inclusive la séptima edición de las normas APA habla de Calibri, de Arial o de Times New Roman. Vamos a redactarlo en Times New Roman número 12. Times New Roman número 12. Alineado a la izquierda, o sea, el documento no va a estar justificado, totalmente cuadriculado, sino alineación a la izquierda. Ahorita hacemos un ejercicio. Interlineado 1.5. Ahora les
les doy algunas pautas de la norma APA. Por ejemplo, en normas APA no se utiliza el salto entre párrafos, sino que se utiliza una sangría, que les voy a explicar también cómo hacer esa sangría. Entonces, en términos generales, es aplicación de norma APA. Ahí están viendo un PDF. Sí. ¿Quién dijo yo? Sí, Sí, profe, profe. ese fue el PDF. Listo. Sí, profe. Eso. Estructura del entregable. Bueno, ¿qué más les digo sobre la estructura y el armado? Bueno, para el seminario, les decía, se habla de 10 páginas. Para evaluar este curso, lo vamos a hacer de 5 páginas. 5 páginas, puede ser página y media de introducción, 2 páginas y media, dos páginas y media de contenido, resultados y discusión, y entre el resumen y las conclusiones y la tabla de referencia, pues lo restante, es decir, que haya como una distribución equitativa, teniendo en cuenta, repito, que el plato fuerte del artículo, el componente fuerte en temática, es el segundo capítulo, que es contenido, resultados y discusión. Aquí encontramos entonces lo que se llama el armado o la estructura del documento a entregar o del artículo. Vamos a tener un título. Ese título no debe ser superior a 15 palabras y debe ser un título que llame la atención del lector, Por ejemplo, análisis de las reformas tributarias en Colombia en las últimas 2 décadas. O sea, que ya el lector se haga como una idea de qué es lo que el autor o los autores pretenden desarrollar en su escrito, en su artículo. Entonces, no más de 15 palabras. Y repito, ese título puede ser ajustable. O sea, de los últimos componentes que uno ajusta en un escrito de este tipo es el título, el resumen y, lógicamente, las conclusiones. Aquí encontramos luego autor 1 y autor 2. Ustedes ven acá donde dice autor 1 y hay un exponencial, número 1 y número 2. Ahorita les explico cómo lo hacemos. Eso es para referenciar en una nota al pie, para referenciar el autor, sea el primero o el segundo, con si tiene algún título. Por ejemplo, si alguno de ustedes ya es tecnólogo, entonces aquí va a poner tecnólogo en gestión contable y tributaria, institución que representa en este artículo. Algunos ponen la institución de donde son egresados. No, se pone la institución que uno. ¿Por qué se pone la que uno representa en el artículo? Porque hay artículos que son publicados por estudiantes de diferentes universidades. Un estudiante de la Remington, un estudiante de la Gran Colombia y un estudiante de la Universidad del Quindío. Entonces va a poner acá su institución, la que representa. Y luego la dirección de correo electrónico, dirección electrónica. Ahorita les explico cómo se hace este exponencial o esa nota al pie. Encontramos entonces que el artículo inicia con un resumen. Ojo a lo siguiente. Yo les decía a ustedes, esto que les estoy mostrando acá y que les voy a subir a plataforma, ese es el armado, es la estructura. ¿Qué les quiero decir con esto? Que todos vamos a respetar esa estructura. Porque me sucedió con algún estudiante cambió la estructura y le puso al artículo, le puso una portada con otro tipo de letra y un poco de adornos. No, lo vamos a trabajar así. Por eso ahí está el espacio para los autores, el espacio para la referencia de los autores. O sea, vamos a respetar nos vamos a acoger, digámoslo así en esos términos, a esta estructura. ¿Qué es el resumen en un artículo y en cualquier documento? Es una redacción que busque compilar. Aquí en este caso, por ejemplo, para el artículo del seminario, te piden máximo de 300 palabras. En el caso
del el artículo nuestro para evaluar acá el módulo puede ser de 100, 150 palabras. O sea, de una manera muy sucinta, el autor va a contar cómo se desarrolló el artículo, cómo se desarrolló el documento, empezando por mencionar una breve generalidad de la temática, muy breve. Colombia es un país que ha demostrado alta inseguridad tributaria, lo que se puede evidenciar en 12 reformas en los últimos 20 años. Punto. Este artículo tiene como fin analizar cada una de las reformas tributarias partiendo desde el año 2000 hasta el año 2019 con la reforma Eso es un resumen. Ojo a lo siguiente para que tengan en cuenta. En un resumen no se incluyen tablas, no se incluyen figuras, ni se incluyen citas bibliográficas. O sea, es lo que usted cuente con su redacción de estilo. Que para el caso del artículo que vamos a redactar en este módulo, 150 palabras más o menos. Entonces tenemos el artículo que, repito, tenemos el resumen que ese va a ser para el entregable final junto con la conclusión, con la conclusión o las conclusiones a las que llegue, conclusiones y comentarios finales o conclusiones y anotaciones finales. Entonces, ese lo vamos a dejar ahí quietico. Luego viene, con este podemos empezar para el primer parcial, palabras claves. Las palabras claves, como su nombre lo indica, son términos que van a ser recurrentes en el transcurso del artículo. Por ejemplo, tributo, impuesto, contribuyente. Ahora, en palabras claves se acepta frases de dos palabras. ¿Ya? Por ejemplo, desarrollo económico, desarrollo social. La idea es que no sean más de 5. Y no hay que definirlas. No hay que definirlas. Simplemente las vamos a mencionar, las vamos a escribir, las vamos a referenciar. Entonces, para el 31 de agosto, en el primer entregable, vamos a poner un título tentativo. Vamos a poner los autores, que ahorita les voy a explicar cómo hacer la nota al pie. El resumen, simplemente vamos a dejar el título de segundo nivel. Esto que ya ven ustedes acá, que estoy señalando, se llama en normas APA título de segundo nivel. Y vamos a empezar con la definición de las palabras claves. Les recomiendo estos dos punticos no utilizarlos. Simplemente palabras claves, lo mismo acá, resumen sin los dos puntos. Esos dos puntos se utilizan cuando estamos frente a un título de tercer nivel. Entonces, acá, palabras claves y cada uno. Se fue, profe. No lo escucho. Profe, Nos abandonaron. yo creo que se desconectó porque quedó una sola imagen. Profe, quedó mejor dicho en Sí, palabras clave. tal vez se le cayó el internet. Porque Claudia llegó tarde. ¿Qué pasa conmigo?
Parece que volví o no. Sí, profe, ya volvió. María, ¿Qué pasó, profe? tuve que poner los datos, no sé, se cayó, como que cayó el internet. Pero bueno, hay que tener el plan B. Administración de contingencias, así se llama la teoría. Bueno, entonces les decía, ahí está grabando, normal, bueno. Les decía, vamos a empezar el entregable para el 31 de agosto, vamos a empezar con las palabras claves y luego vamos a empezar con la redacción de la introducción. Vamos tomando nota y ahorita empezamos a hacer el ejercicio. Vamos tomando notica. La introducción tiene dos componentes, tiene dos momentos. La primera parte de la introducción hace referencia a las generalidades del tema que estamos abordando o que estamos desarrollando. Por ejemplo, si estamos trabajando retención en la fuente, es que a mí me tocó el tema de retención en la fuente. Análisis del impuesto de retención en la fuente en las últimas 10 reformas o en las reformas tributarias del siglo XXI en Colombia. Análisis comparativo del impuesto, de la retención en la fuente, perdón, porque la retención no es un impuesto, es un mecanismo. Análisis comparativo del mecanismo de retención en la fuente de laborales. ¿Cómo es el término? Ustedes que son contadores, ayúdenme ahí. ¿Quién se acuerda? Retención en la fuente por concepto de salarios. Bueno, vamos a utilizarlo así. Entonces, análisis comparativo de el mecanismo de retención en la fuente por salarios. La introducción, el primer componente de la introducción, la primera parte de la introducción, pues podrá hablar de las generalidades de la retención en la fuente. ¿Qué es la retención en la fuente? ¿En qué momento de la historia en Colombia, de la historia de los impuestos, se empieza a hablar de retención en la fuente? Y voy citando autores y voy citando fuentes y las voy referenciando. Voy citando y voy referenciando las fuentes. Entonces, la primera parte de la introducción, que es como la más extensa dentro de la introducción, en la introducción va a ser las generalidades del tema. La segunda parte de la introducción tiene que ver con una breve presentación del artículo. Entonces, donde se diga, en el presente artículo se analizan en cada una de las reformas tributarias el comportamiento del mecanismo de retención en la fuente. ¿Qué cambios han surgido en cada una de ellas? Para ello, se analizará cada una de las leyes mediante las cuales se aprobaron las reformas tributarias, empezando en el año 2000 con la ley tal, o sea, una breve presentación. Finalmente, se llegará a una conclusión de cuál ha sido el comportamiento a través de los últimos 10, 20 años, de las últimas 2 décadas, de este mecanismo que ha servido al Estado para hacer una breve presentación del documento. ¿Qué se va a encontrar el lector capítulo a capítulo? En el componente de contenido, resultados y discusión se analizará uno a uno, una por una o cada una de las reformas tributarias. Entonces, en la primera parte de la introducción, las generalidades. Y en la segunda parte de la introducción, vamos a trabajar la presentación del documento, hablando un poco de la metodología que se utilizó para el análisis para la redacción del artículo. Eso es entonces lo que comprende la introducción, esos dos componentes. ¿Alguna pregunta ahí? Ahorita en el ejercicio lo vemos más claro. Profe, las citas bibliográficas serían en la primera parte, en la segunda no. Exactamente. Entonces, ¿dónde van a ir las citas bibliográficas? Yo estaba esperando que me hicieran la pregunta, qué bien, Jimena. Las citas bibliográficas van a ir ya les voy a mostrar acá el documento. Las citas bibliográficas van a ir en la introducción, en la primera parte, como lo menciona Jimena. Entonces, en el caso del seminario, ustedes van a tener espacio para 10
citas, 10 citas. En el caso de la evaluación del módulo, vamos a tener espacio para 5 citas y 5 referencias. Entonces, las citas en lo que corresponde a la introducción van a ir en la primera parte, porque es donde yo voy a reforzar bibliográficamente mi redacción de estilo, donde yo voy a decir, Colombia es un país demostrado de alta inseguridad tributaria, y si encuentro un autor que lo mencione, lo traigo, lo pego, hago la cita textual breve, la cita textual extensa, y hago la respectiva referencia. Entonces, las citas van a estar distribuidas, Jimena, en la primera parte de la introducción y en todo lo que corresponde al segundo capítulo, que es contenidos, resultados y discusión. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos utilizar 2 citas en la introducción y 3, máximo 4, en contenidos, resultados y discusión, porque esas son las que le dan fuerza bibliográfica al trabajo. Recuerden que estamos frente a un ejercicio académico, y un ejercicio académico como estos, que se llama artículo de reflexión, no derivado de investigación. Como no es derivado de investigación, se deriva de un análisis documental, de un análisis de autores, de un análisis bibliográfico. Entonces, esos componentes bibliográficos son los que vienen a reforzar mi redacción de estilo. Son los que vienen a reforzar, son los que vienen a darme la razón de lo que yo estoy diciendo. ¿Ya? Si yo digo, por ejemplo, que en la ley 1819, que en la ley de crecimiento económico, con respecto a la ley 1819, hubo un incremento en la retención en la fuente del 3%, tengo cómo demostrarlo porque está en la ley. Copiar y pegar. ¿Queda claro, Jimena? Pues en la primera parte de la introducción vamos a utilizar citas bibliográficas y en el capítulo de contenido, resultados y discusión. Claro ahí, ¿cierto? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces el entregable para el 31 de agosto es hasta ahí. Título, los autores, palabras claves y la introducción. Yo voy a estar atento. Si ustedes quieren, si esta misma semana quieren empezar a redactar la introducción, va y viene hasta que logremos algo bien agradable, que ustedes queden satisfechos y que lógicamente le apunte a una muy, muy buena nota. Pero ojo a lo siguiente, y me devuelvo al armado y me devuelvo al comienzo. No vaya a empezar a redactar si no tiene un buen marco teórico, si no ha logrado una muy buena masa documental. Y yo les mencionaba a ustedes, les decía, hay unas bases de datos que son muy válidas, que podemos utilizar y que ahí vamos a encontrar muy, muy buenos documentos. Inclusive hasta en el mismo Google comercial encontramos, por ejemplo, el estatuto tributario. El estatuto tributario que nos da a nosotros un referente legal para hablar del tema de impuestos en nuestro país. Es la base de nuestro marco teórico. Entonces, empezar por construir una buena masa documental. Voy a abrir acá San Google y les voy a mostrar unas bases de datos antes de que empecemos acá con el ejercicio. No sé, Jorge y Sara, si tengan por ahí algún tema a la mano que podamos buscar aquí para hacer un pequeño ejercicio. Profe, tenemos lo que se dividió, que fue propiedades de inversión y propiedades planta y equipo, que anteriormente solo hacían parte de la propiedad planta y equipo. Ahora con las NIF se dividió, se sacó lo que es propiedades de inversión y propiedad planta y equipo. Listo. O sea, quedaron repartidos, ¿cierto? Quedó dividido. ¿O cómo funciona ahí contablemente? Sí, profe, lo que pasa es que anteriormente en propiedad planta y equipo iban todo lo que consistía en generar ingresos para la empresa. Y Sí. con las NIF hicieron como esta parte fundamental donde ya lo que es propiedad, planta y equipo no va todo lo que son bienes inmuebles. Ahora, las Listo. propiedades de inversión que le generen ingresos a la empresa
como por ejemplo una empresa que se dedica al arrendamiento de locales, de apartamentos. Eso ya no es propiedad, planta y equipo, eso ya es una propiedad de inversión porque le está generando un ingreso y entonces ya tiene un reconocimiento diferente y un costeo diferente. Entonces, Bueno, tiene unas variables. listo. Entonces ustedes, entre todos, porque los contadores son ustedes. Yo no quise hacer el ejercicio con un tema de administración de empresas o con un tema de administración de negocios. No, lo quiero hacer con un tema contable, pero repito, los contadores son ustedes. Entonces vamos a escoger, vamos a seleccionar ese, propiedad, planta y equipo, y le vamos a dar un enfoque. O sea, le vamos a dar un enfoque a la temática. Yo lo primero que hago es escoger el tema. Luego de escoger el tema, voy a compartir aquí pantalla. Acá voy a abrir un documento en blanco. Ahí están viendo un documento en Word en blanco. Sí, profe. Bien, dijo yo. Listo. Entonces vamos a poner un título acá. Listo, ustedes me ayudan a construir el título. Luego, si hay que ajustarlo más adelante, se ajusta. Vamos en Time New Roman, número 12. El título va centrado. Como es todo lo que son títulos en normas APA, para que vayamos tomando nota, lo que son títulos van en negrilla sostenida, pero ojo, van tomando notica. En normas APA no se utiliza la mayúscula sostenida, salvo que sea una sigla. Por ejemplo, si vamos a escribir ONU, o vamos a escribir OTAN, OEA, UNICEF, SENA, esas siglas van en mayúscula, pero los títulos no van en mayúscula. Los sujetos no van en mayúscula. Entonces, como vamos a aplicar la 7ª edición de la norma APA, para que vayamos viendo acá el ejercicio, entonces les voy a mostrar cómo utilizar los títulos en cada uno de los niveles. Vamos a poner acá. Profe, yo le quiero de pronto hacer una Sugerir. pregunta. Sí, hacer una sugerencia ahí. Serían acrónimos, lo que iría en mayúscula sostenida, lo que es UNESCO, ONU y lo que manifestaba. Sí, 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 perfecto. Sí, siglas o acrónimos. Los acrónimos, esos van en mayúscula, porque así lo determina la RAE y la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente, y la Real Academia de la Lengua. Pero el resto en la norma APA, Tocayo, muchas gracias, en norma APA, el título va en minúscula, y mire acá lo que estoy haciendo. La primera letra de cada palabra va en mayúscula, en la 7ª edición. Bueno, eso, propiedad, planta y equipo, técnicamente, ¿cómo se llama en el área contable? Necesito que me ayuden entre todos. Análisis de los cambios eso se llama de liquidación o contabilización. Me dicen si estoy equivocado, me van corrigiendo, por favor. Profe, ¿cómo Sí. la pregunta? La pregunta es la siguiente, para que por favor ustedes me escuchen. Y que repito, yo me quiero apoyar en ustedes porque yo no quiero hacer un ejercicio de norma APA con mis conocimientos académicos y con mi experiencia. La quiero hacer con la de ustedes, porque yo no soy contador. Entonces, cuando hablamos, Adias, Jorge, Sara y todos los demás, cuando nosotros hablamos de propiedad, planta y equipo, ¿ya? Estamos hablando de la contabilización, estamos hablando en términos generales, ¿de qué estamos hablando? Técnicamente y en términos de contabilidad. Estamos hablando de depreciación, estamos hablando... Yo quisiera que alguno de ustedes me diera la palabra clave para utilizarla acá en el título. ¿Quién dijo yo? ¿Quién se acuerda? Quiero que vean el título. A ver, ¿cómo les suena?
Análisis de los cambios en la contabilización de propiedad, planta y equipo en las normas internacionales de información financiera. Tengo entendido yo que las normas internacionales o las NIF proponen una forma de contabilizar diferente al sistema tradicional que traíamos hasta la aprobación de la NIF. Sara y Jorge. Profe, ¿se le podría colocar, lo puedo volver a ver, el título? Sí, aquí vea, análisis de los cambios en la contabilización. En el reconocimiento. En el reconocimiento. Listo. Profe, ¿por qué? A ver, en ese sentido, el reconocimiento es la forma como yo llevo a la contabilidad esa, cómo plasmo en los estados, ya sea, ¿cómo es? Los estados de situación financiera o los estados de... Se me vuela la paloma en este momento. Los estados de situación financiera o estados de resultado integral, que pues era lo que antes conocíamos con los otros conceptos. Entonces, al momento de llevar esa información, yo le hago un reconocimiento que es prácticamente plasmar el comportamiento que tiene cada maquinaria o cada equipo que voy a establecer de acuerdo a los costos de medición que se tiene por cada equipo, por decirlo de esa manera. Bueno, entonces yo quiero preguntarles, Tocayo, muchas gracias. Quiero preguntarle a los demás, recuerden que todo el lenguaje que nosotros vayamos a utilizar en el desarrollo del artículo debe ser un lenguaje técnico. Por eso les hice la pregunta, porque como yo no soy contador, entonces yo no quiero errar, yo no quiero ser errático en los términos que yo utilice y por eso quisiera que sean ustedes los que me vayan dando la pauta para la redacción, porque repito, yo quiero que el ejercicio lo hagamos directamente en la aplicación, en el concepto de la contabilidad. Entonces quiero leer el título y quiero que ustedes mismos me den el visto bueno. Análisis de los cambios en el reconocimiento de propiedad, planta y equipo en las normas internacionales de información financiera. Yo lo que quiero decir con este título, y quisiera de pronto hacerme entender, es que traíamos un sistema tradicional contable mediante el cual se reconocía estos elementos de propiedad, planta y equipo en cualquier organización. Pero con la llegada de las NIF, pues surgen unos cambios que son sustanciales y unos cambios que son significativos. ¿Eso está bien lo que estoy diciendo yo ahí? Pero, profe, pero es que según las NIP no cambia prácticamente nada, simplemente propiedad, planta de equipo son los bienes que se van a ser usados en el proceso de la empresa, en cualquiera de los procesos. Entonces estamos hablando de sistemas, estamos hablando de maquinaria, estamos hablando de todo lo que se requiera para ese trabajo. Sí. O sea, no cambia, el nombre no cambiaría, el único nombre técnico ahí es propiedad, planta y equipo, no le veo otro nombre. Por eso, pero el proceso como tal cambia. No. El proceso de reconocimiento. Sara. No es tal el cambio del procedimiento, profe, sino que anteriormente en propiedad, planta y equipo teníamos las propiedades de inversión inmersas en ese, pues como en ese rubro. ¿Qué pasa? Con el tema de las NIF viene y dice, qué pena, propiedad, planta y equipo es una cosa que son los activos tangibles que yo voy a utilizar para la producción, para el suministro de bienes, servicios, y puede utilizarse en espacios administrativos, ¿cierto? Y que yo pueda esperar de utilizarlos por más de un periodo. Ya el tema de propiedades de inversión, si viene cuando son, por ejemplo, terrenos para yo capitalizar la plata o son locales para yo arrendar, no son, ¿cómo le digo? Son flujos de dinero que van a ingresar no por la actividad principal. Si mi actividad principal es vender comida, yo no tengo por qué estar alquilando locales. Pero con el tema de las NIF, en las propiedades de inversión ya sí entraría este local que yo tengo para alquilar. Que por X o Y motivo, en algún futuro, yo voy a decir, mi negocio se va a ir para ese local, pero en este momento que yo lo estoy utilizando, es como un tema de
de arrendamiento, me está generando un flujo de dinero diferente a la actividad comercial mía. Bueno, Sara, pero entonces con respecto al comentario que usted acaba de hacer y con respecto a la intervención de Adias, ¿sí hay algunos cambios? Para mí sí hay cambios, para mí. O sea, ¿Qué los profe, hay? es que ya en el reconocimiento de propiedad, planta y equipo no van las propiedades de inversión. Entonces ya no puedo mezclar lo que es propiedades de inversión con propiedad, planta y equipo. O sea que ahí se presenta un cambio en esa parte porque yo no puedo meter las propiedades de inversión en la maquinaria. Entonces, para nosotros, Bueno, pues hay un cambio. Pues ya no sé, ya sería pues entrar de a mi... análisis, sí. Bueno, Claro. entonces hagamos una cosa. Para no entrar en ambigüedades, lo que yo pretendo hoy, inicialmente, lo que pretendo y lo que espero es como dejar claridad en la utilización de las normas APA. Entonces, para no entrar en ambigüedades, vamos a hacer un ejercicio de normas APA con un tema diferente y dejamos claro que Sara y Jorge nos comparten los temas que se desarrollan en el seminario. Ya cada uno escoge el tema con el que más se identifique. Yo no voy a ser impositivo. Con el tema que más se identifiquen, después de conformar los grupos, y cada uno va a hacer sus consultas, porque yo lo que no quiero es entrar en ambigüedades y de pronto yo empezar a utilizar conceptos que no son de mi resorte académico, que no son de mi manejo. Entonces ya quedaría a responsabilidad de cada grupo hacer las respectivas consultas, para no entrar en terrenos pues, que son muy técnicos, porque el tema de la contaduría es un tema muy técnico. Entonces, yo quiero que hagamos el ejercicio de normas APA para que aprendan ustedes o para que recuerden, porque ya seguramente muchos de ustedes ya saben utilizarla, para que recuerden cómo utilizar las citas, cómo utilizar las referencias y cómo vamos a aprovechar todas esas herramientas para la redacción del artículo. ¿Les parece bien les parece mejor que lo hagamos así? Y ya luego, entonces, con los temas, cada uno va consultando y yo reviso toda la parte metodológica. ¿Qué me dice? Empiezo aquí con Geraldine. ¿Qué opina, Geraldine? ¿Lo hacemos así? Vivir la Profe, sí, experiencia de la porque norma APA. sí, Me parece claro, mejor es a que mí, uno ya ¿cierto? pues deja de usarla y pues uno ya Sí, sé como que se le va olvidando. Entonces sí, listo, profe, yo estoy de Geraldine. acuerdo. Claudia, ¿qué opina? Claudia Patricia. Hacemos el ejercicio de normas APA y Sí, ya cada profe. uno escoge el tema y lo empieza a desarrollar desde el punto de vista del conocimiento del área de la contabilidad. Perfecto. Adiós. ¿Lo hacemos así? Señor, ¿para cuándo es que hay que subirlo? No, para el 31 de agosto. Agosto 31, pero yo lo que quiero hoy es que hagamos el ejercicio de normas APA. Porque Sara y Jorge, que ya vivieron la experiencia, lo saben, es una de las cosas con las que más choca uno, ¿cierto, Jorge? El tema de la estructura del artículo, el tema de la utilización de la norma. Sí, profe, claro, y pues, como le dijimos, hubiese sido bueno tener esta clase antes de, ya con esto, Claro, va a estar súper bueno, profe. listo. Lo demás es consulta. Entonces, si vamos a hacer el ejercicio acá primero, antes de empezar con el ejercicio de la norma APA, quiero que hagamos el ejercicio de la búsqueda de la construcción del marco teórico, la construcción del marco teórico, que a veces, y en estos temas tan técnicos, a veces hay que rebuscarse mucho, hay que ir a muchas fuentes. Entonces, les voy a mostrar acá, estoy compartiendo pantalla, voy a abrir acá un San Google, voy a volver acá un poquito. Una de las fuentes o una de las bases de datos, una de las más populares, de las más comunes, es el Google Scholar o Google Académico, que lo encontramos a través de Google Comercial. Simplemente le escribimos Google Académico y él me va a dar ingreso. Me va a dar ingreso a un buscador que es específicamente académico. Es un buscador que nos lleva a bases de datos totalmente académicas y bases de datos totalmente certificadas. Entonces yo voy a poner acá la palabra clave que voy a utilizar. Voy a poner, por ejemplo, esa, propiedad, planta y equipo, NIF. A ver qué me sale. Le doy buscar. Mire, por ejemplo,
Mire, aquí hay un repositorio. Estos que encontramos de la que aparecen como con nombres de universidad son documentos de proyectos de grado. Documentos de proyectos de grado ya validados y cargados en plataformas universitarias que tienen toda la validez para ser consultados. Entonces aquí vamos a encontrar un PDF. Aquí este trabajo se llama implementación, evaluación de la propiedad, planta y equipo mediante NIF, plena, para pymes. Mire, miremoslo por curiosidad. Y ahí está, mira aquí arriba dice que se trata de un repositorio, o sea, de un trabajo presentado en la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, Colombia, en el año 2014, en una facultad de contaduría pública. O sea que ahí encontramos una fuente de información. Aquí encontramos, esto debe ser una revista digital, una revista indexada, y aquí está abriendo el texto del artículo para leer en digital. Un poquito lento, aquí dice, en Word, abrámoslo en Word a ver si nos abre en Word. Es de cacharrearle al asunto. Ahí está pensando. Bueno, aquí lo abrió. Gestión contable de propiedad, planta y equipo bajo las normas internacionales de información financiera. Se trata de una revista que se llama Visionario Digital, el volumen 3, de la página 35 a la 59, recién publicada en junio del 2019 y está avalada por una norma técnica. ¿Ya? Lo abrimos en Word, pero realmente es un documento en PDF, inclusive descargable. Bueno, esta es una base de datos entonces que se llama Google Académico. Tenemos otra base de datos que es muy común, que se llama Dialnet. También es muy popular y seguramente muchos de ustedes han navegado sobre ella. Para que tomen notica, tomen nota, Dialnet. Seguramente ustedes ya han visto este logo que vemos aquí al lado izquierdo. Vamos a abrirla, Dialnet. Me aparece, al igual que en Google Académico, me aparece un buscador. Le digo acá palabras claves. Propiedad, planta y equipo, NIF. Y él me va a encontrar una cantidad de artículos. Mire, revista económica y política. Implicaciones contables, administrativas y tributarias en el control de inventarios, clientes, propiedad, planta de equipo, jubilación patronal, por la aplicación e implementación de NIF, y la ponen en el Ecuador. Entonces yo empiezo a buscar de estos artículos, ¿cuál de esos me puede servir a mí? Me puede servir para aplicarlo, vamos aquí por ejemplo Colombia, para aprovecharlo como un elemento de búsqueda. Mira aquí, revelación de la información financiera sobre propiedad, planta y equipo en empresas industriales cotizadas en Colombia. Entonces yo entro por ahí y empiezo a buscar si tiene el documento. Veanlo, aquí está, texto completo en PDF, y él me lo va a descargar. Y esas son las fuentes que yo voy a consultar para poder hacer las respectivas citas bibliográficas y las respectivas referencias. Mire, ahí está cargando. Revelación de la información financiera. Dice, aquí está, cuaderno contable, se llama la revista. Fue publicada en el 2013, número especial, página 943. Aquí dice de qué página. Y está toda la información que me va a servir como base para empezar a redactar mi artículo. Entonces, primera recomendación,
cacharriemos por todos estos aparatos, por todas estas bases de datos. Sí. Bueno, entonces les decía, vamos a utilizar estas bases de datos para empezar a construir el marco teórico. Lógicamente, ustedes dentro del marco teórico deberán incluir elementos normativos, o sea, lo que llamamos nosotros el marco jurídico, marco normativo, que para el caso de la redacción del artículo será igual marco teórico, porque les va a servir de sustento para ustedes poder redactar el documento. Entonces, si van a hacer un análisis comparativo, por ejemplo, de un impuesto, de una reforma tributaria con respecto a la otra, pues van a necesitar el estatuto tributario y las dos leyes sobre las cuales está cimentada cada una y que mediante las cuales fue aprobada cada una de esas reformas tributarias. Otra base de datos, busquemos acá rápidamente para que tomen nota y podamos hacer el ejercicio de normas APA, que es lo que realmente me interesa hoy. Hielo, esta es otra base de datos que también es netamente académica y que ahí podemos encontrar mucha información de repositorios, de trabajos académicos, de revistas indexadas, inclusive de libros. Aquí le di propiedad, planta y equipo, NIF. Bueno, mire que los temas contables no son tan comunes. Por ejemplo, en esta base de datos, vamos a ver, para Colombia no encuentro nada. Vamos a ver a nivel mundial. En esta base de datos no hay información. Vamos a ver, aquí encontró uno, vea. El tratamiento de los costos de activos no corrientes importados aplicando normativa internacional. Habría que mirar si este artículo tiene una relación con el tema específico de propiedad, planta y equipo. Entonces, esas son las bases de datos que nosotros podemos utilizar. Hay muchas más que son de uso gratuito, no tienen ningún costo y que a través del mismo Google académico podemos llevar a una cantidad de información. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a la construcción del marco teórico o del marco de antecedentes, es decir, de toda esta información que tenemos que consolidar. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio de normas APA. Vamos a poner otro tema para que el ejercicio nos pueda rendir. Vamos a organizar acá. Bueno, pregunta, ¿están viendo ahí el documento en Word, el documento en blanco? Compañeros de lucha. Sí, profe. Listo. Entonces vamos a hacer el ejercicio, lo vamos a hacer con un tema que para mí es bastante conocido, porque yo lo que quiero, más allá del ejercicio en lo contable, en el conocimiento contable, lo que quiero es que hagamos un ejercicio práctico en la utilización de las citas y las referencias bibliográficas. Si nos ponemos ahora a consultar toda la información en lo contable, no nos va a alcanzar ese tiempo. Entonces, miren lo siguiente. Tenemos el título. Debe ir centrado. Los títulos de primer nivel en normas APA van centrados. Título de primer nivel se llama. En la séptima edición, como ustedes lo notan acá, la primera letra de cada palabra principal
excepto los conectores, la primera letra de cada palabra principal irá en mayúscula. Importancia, gestión, talento humano, éxito, organización. La importancia de la gestión del talento humano en el éxito de la organización. Ese puede ser un título, entonces, para redactar un artículo. Entonces viene el segundo componente del artículo, que son los autores, o sea, los datos de los autores. Te vamos a escribir acá. Jessica Paola Agudelo Ocampo. Entonces recuerden que el nombre va después del título, pero los datos de referencia del autor van como nota al pie. Entonces miren muy bien cómo lo vamos a hacer. Yo miro si esto está grabando para conservar la grabación, sí. Entonces miren bien cómo lo vamos a hacer. Vamos en la barra de arriba de Word, donde estamos redactando. Vamos y buscamos la herramienta referencias. Luego vamos acá donde dice insertar nota al pie, le damos clic y él de inmediato me va a crear la nota al pie. Pregunto, Jessica, ¿usted ya tiene algún título de formación propedéutica? Por ejemplo, un técnico o una tecnología, Jessica. Jessica Paola Agudelo Ocampo. Sí, señor. Listo. Tecnólogo en... Sí, eso me imaginé, Jessica. En contaduría pública. Listo. Tecnólogo en contaduría pública. Entonces, eso es lo que vamos a escribir aquí en la parte de abajo. Tecnólogo en contaduría pública. Punto. La universidad que está representando para el artículo. Todos van a poner la misma. Corporación Universitaria Remington. Corporación Universitaria de Remington. Y el correo Jessica Paola con doble A 32 cerrar vista previa. Jessica Paola 32 @gmail.com. Listo. Luego vengo y entonces vamos a poner el segundo autor. Miguel Ángel García Uribe. García Uribe. Listo, con su respectiva tilde. Igual, entonces vamos a referencias, le damos nuevamente insertar nota al pie y me va a aparecer el número 2. Miguel Ángel, ¿usted tiene alguna tecnología o algún técnico? Miguel. No, señor. Listo, entonces no ponemos nada, simplemente Corporación Universitaria Remington. Y el correo electrónico Miguel G 5250 @gmail.com @gmail.com. Listo. Pregunta, ahí queda claro lo del título y lo de los autores. ¿Quién tiene alguna inquietud ahí? ¿O hasta ahí vamos bien? Creo que vamos bien entonces, ¿cierto? Listo. Sí, vamos bien, profe. Eso, hasta ahí vamos bien. Entonces luego viene acá
Título de segundo nivel. Recuerden, título de segundo nivel. Resumen. No vamos a poner los dos punticos. Resumen. Ese lo vamos a dejar ahí en blanco, esperando para el parcial final. Luego viene palabras claves. Mire que los títulos de segundo nivel van alineados a la izquierda, van en negrilla sostenida, primera letra de cada palabra en mayúscula. Palabras claves. Listo. Quitamos la negrilla y vamos a escribir palabras claves. Talento humano. Motivación. Comunicación. Gestión. Desarrollo. Listo. Entonces vamos a escoger, escogimos 1, 2, 3, 4, 5 palabras separadas por comas, separaditas por comas, dentro de la misma línea, pero ojo, no las vamos a definir, no las vamos a definir. Simplemente las vamos a mencionar, las vamos a referenciar allí, no más, no las vamos a definir. Viene el segundo componente, el primer componente ya de la redacción de estilo, que es con el que vamos a empezar y el que vamos, con el que vamos a evaluar el primer parcial, que es la introducción. Miren ustedes lo siguiente. 1. Punto introducción. En negrilla sostenida, Times New Roman, y empiezo acá entonces la redacción. En las normas APA no es necesario hacer salto entre títulos o salto entre párrafos. En algunos documentos los encontramos, o sea, si lo encontramos así, no hay ningún inconveniente. Si lo encontramos así, con un parrafito, con un salto, un salto de más, no tiene ningún inconveniente. Pero entre párrafos no vamos a utilizar doble salto. De pronto entre títulos, pero entre párrafos no vamos a utilizar doble salto. Entonces aquí empezamos el ejercicio de la aplicación de la norma. Recomendaciones. Por favor, vayan tomando notica que todo eso les va a servir y lo vamos a utilizar acá para la evaluación. Recomendación. No empecemos un tema, por ejemplo, en el caso de la introducción o en el caso de contenido, no lo empecemos con una cita bibliográfica. Empecémoslo con redacción de estilo. O sea, empecémoslo con nuestros propios conocimientos, lo que hemos leído del tema, y empezamos a apoyarnos de ahí en adelante con citas bibliográficas y sus respectivas referencias. Otra recomendación, y sucede mucho, no redactemos en primera persona. ¿Cuál es la redacción en primera persona? Hicimos, buscamos, indagamos, concluimos o concluí, hice. Ya vamos a redactar en tercera persona. Se concluye que se identifican, se establecen. O sea, redacción en tercera persona. Entonces empezamos una redacción de estilo. Entonces, mire, aquí empecé. Entonces, mire, aquí voy a hacer varios ejercicios.
Introducción. Uno de los principales factores determinantes del éxito de las organizaciones, si no el primero, es el talento humano. Son las personas quienes determinan el presente y futuro de las empresas. Entonces, miren lo que voy a hacer acá. Todos los párrafos deberán, como no hay salto entre párrafos, todos los párrafos deberán iniciar con una sangría. ¿Cómo vamos a hacer esa sangría? Miren donde llevo el cursor. La pongo aquí en la U y me voy a la tecla tabulador. La tecla tabulador es la que queda encima del bloqueo de mayúsculas, es la teclita que tiene la flecha a la izquierda y la flecha a la derecha. Entonces, ubico el cursor ahí y le doy clic a esa tecla y de una vez me genera la sangría. De inmediato me genera la sangría. Para los que son expertos en el manejo de la herramienta Word, los que manejan muy bien la herramienta Word, pues desde el comienzo del documento lo personalizan. Ahora, como este es un artículo de 5 páginas, de 10 para el seminario, pues yo lo puedo organizar. Créanme que después de que yo empiece a organizar el primero, el segundo, el tercer párrafo, el sistema me entiende, el sistema me interpreta que yo necesito los otros párrafos con su respectiva sangría. A esto es a lo que llamamos una sangría francesa, lo que ustedes acaban de ver acá. Entonces vamos a aplicar vamos a aplicar una cita textual breve. Normalmente, para redactar un documento de este tipo, un artículo de esta tipología, normalmente yo me baso o me apoyo en las citas textuales, la cita de cita y la cita de parafraseo. ¿Cuáles son esas? Entonces, la cita textual se divide en cita textual breve y cita textual extensa, para que tomen notica. Vamos a hacer aquí el primer ejercicio con una cita textual breve. Se le llama cita textual breve cuando tiene hasta 39 palabras, o sea, cuando tiene menos de 40 palabras. ¿Dónde me doy cuenta yo cuántas palabras tiene? Me doy cuenta acá, miren. Yo voy y selecciono la cita y miro en la parte de abajo. Aquí dice, por ejemplo, lo que redacté ahí tiene 30 palabras. El documento en total ya lleva 74, pero lo que seleccioné tiene 30 palabras. Ahí me doy cuenta. Entonces, cita textual breve, aquella que tiene menos de 40 palabras. ¿Cómo debe ir en el párrafo o cómo debe ir en el documento? Primero, debe ir inmersa en el párrafo en el cual estoy redactando. O sea, ahí mismo en la línea donde voy. Segundo, debe llevar comillas. Y tercero, al final de la cita, debe ir una referencia. Entonces vamos a hacer acá la cita. Uno de los principales factores determinantes del éxito de las organizaciones, si no el primero, es el talento humano. Son las personas quienes determinan el presente y el futuro de las empresas. Entonces puedo poner un punto seguido, voy a hacer una cita, voy a conservar la idea, voy a citar un autor. No voy a ir a buscar textual para que no perdamos mucho tiempo porque ya son las 7:50. Entonces dice la norma, debe ir en el mismo párrafo, es decir, ahí en el mismo renglón. Debe llevar comillas, abro comillas. Listo. Entonces, miren, esto que escribí acá, ni son palabras mías, ni me lo inventé yo. Esto es una frase, palabras más, palabras menos, vamos a suponer que es textual, que sale del libro. Entonces, esto es una frase de un señor que se llama Peter Senge, que es el padre de la teoría de la quinta disciplina. Entonces, miren, la selecciono, vengo y miro acá, tiene 14 palabras. A simple ojo me doy cuenta que tiene menos de 40 palabras. Entonces, lo pongo entre comillas, porque tiene menos de 40 palabras. Le pongo el punto y voy a hacer la referencia. ¿Hasta ahí alguna pregunta con la cita textual breve? Se le llama cita textual breve cuando tiene menos de 40 palabras, debe ir en el mismo párrafo y debe llevar comillas. ¿Qué le queda faltando ahí para la aplicación de la norma APA? Le queda faltando la respectiva referencia. Entonces,
Estoy haciendo un ejercicio supuesto. Vamos a poner la referencia. Voy acá, la herramienta referencia, y voy a ingresar acá por donde dice insertar cita. Ustedes se van a dar cuenta que por defecto todos estos equipos vienen programados para normas APA. No quiere decir que sea la única. Existe la norma Chicago, existe la Vancouver, existe la Harvard, existe la norma ICONTEC, la ISO 690, ¿ya? Pero hoy la que está de moda en la gran mayoría de instituciones es la norma APA. Entonces, por defecto, ellos vienen en norma APA, sexta edición, la mayoría de los nuevos. Entonces, voy a ir por acá donde dice insertar cita. Él me va a preguntar lo siguiente, que si voy a agregar una nueva fuente o un marcador. Yo le digo que voy a poner una nueva fuente. ¿Por qué me pregunta el sistema que si voy a agregar una nueva fuente? Porque él me va a ir guardando. Se van a dar cuenta ahora que cuando yo vaya a poner la segunda fuente, él me pregunta que si voy a citar la que ya tengo o voy a agregar una nueva. Ahorita nos damos cuenta. Entonces le digo acá, agregar nueva fuente, y él me va a desplegar este cuadrito. ¿Cómo lo vamos a diligenciar? Entonces vamos a suponer que esa cita de Peter Senge la saqué de un libro. Listo. Voy al autor. Miren ustedes acá, noten lo siguiente. Ustedes van a encontrar autor o van a encontrar autor corporativo. ¿Cuándo un autor es corporativo? Cuando la propiedad intelectual de un texto, de un libro, está en manos de una entidad. Por ejemplo, una publicación del Banco de la República. O, por ejemplo, ustedes que el trabajo lo van a hacer en temas contables, una publicación de la DIAN. La DIAN lo publica en su página. Lógicamente, el documento o el artículo lo escribieron unas personas, pero esas personas son empleados de la DIAN o fueron contratados para desarrollar ese documento y la propiedad intelectual está en cabeza de la entidad. A eso le llama un autor corporado o corporativo. Entonces, vamos a decir acá que esto lo escribió el libro sobre el cual, de donde saqué la nota o de donde saqué la cita, lo escribió un autor individual, una persona. Entonces me voy acá, miren ustedes dónde estoy, me voy a la casilla editar. Él me va a preguntar, apellido, Senge, nombre, Peter, listo, le digo agregar y mire lo que va a pasar. Se viene para este cajoncito. ¿A qué se vino o qué se vino a hacer ahí? Se vino a esperar por si el libro tiene más autores. Si el libro no tiene más autores, pues simplemente le doy a aceptar acá y él me va a ubicar. En la casilla de autor me lo va a ubicar como me lo pide la norma APA. Luego me voy al título del libro. Teoría, ya pongámosle aquí mayúscula en la primera. Tratemos de no hacer citas, este tipo de referencias, de no hacerlas en mayúscula sostenida. Teoría de la quinta disciplina. Año de publicación, 2012. Ciudad, México. Editorial McGraw-Hill. He diligenciado los datos que él me pide y le voy a dar a aceptar. Y miren lo que va a pasar. Entonces, de inmediato, miren que él de inmediato me ubicó el autor. Ahora, cualquiera de ustedes me puede decir, venga, Puerta, ¿y no es más fácil hacer eso manual? Sí, aquí en este momento es más fácil hacerlo manual. Yo lo único que necesito es tener la guía del manual de normas APA, que ya ustedes lo tienen en plataforma. Ayer se lo subí ahí, la 7ª edición. Y tendría que tenerlo a la mano porque referenciar un libro es diferente a referenciar una revista, a referenciar un video, a referenciar un correo electrónico. Mientras que utilizando la herramienta referencia, él me lo organiza. ¿Para qué también es importante utilizar la herramienta de referencia? Fíjense ustedes acá en algo. Voy a hacer algo acá y luego lo borro. Referencias. O sea, las citas, las fuentes. Al final el artículo deberá terminar con una página donde estén las referencias. Miren este ejercicio acá corto. Me vengo a bibliografía. Le digo insertar bibliografía.
y él me lo debe entregar como lo pide la norma APA. Miren, hasta ahora tenemos una sola fuente y esa sola me va a mencionar. Ahora, cuando son fuentes extensas, por ejemplo, página web, documento de sitio web o a veces revistas indexadas, o cuando son muchos autores, la referencia, o sea, el listado, la referencia pasa de un renglón. Y el segundo renglón, ahorita vamos a hacer el ejercicio, a partir del segundo renglón va una sangría que es muy difícil de hacer manual. Entonces, por eso es importante utilizar esta herramienta referencia, por lo que les acabo de explicar acá. Entonces, vamos a retirar este puntico para que lo dejemos al final. Bueno, pregunta, ¿alguna duda, alguna inquietud con respecto a la cita textual breve? Adiós. No, profe, no, todas. Todas. Yo he intentado hacer esas pruebas, esas normas APA varias veces y siempre me he quedado en eso, en intentar. No, Voy a tocar ponerle, eso, Ariel, esto practicarle es de más. cacharrear. Exactamente. Entonces, de sacarle el ratico, de sacarle tiempito, porque esto no es ni siquiera de aprendérselo de memoria, sino que es un tema mecánico que después de que uno le va cogiendo la práctica, va interpretando. Si está frente a una cita textual, primero. Si está frente a una cita de parafraseo o está frente a una cita de cita. Y ahora les explico qué es eso, suena como enredado. Si estoy frente a una cita textual, si es breve o es extensa, si es corta o es extensa. Si es corta, quiere decir que tiene menos de 40 palabras, va dentro del mismo párrafo, lleva comillas y lleva la referencia. Si es una cita textual extensa, vamos a hacerla acá. Me voy a tomar la tarea de buscar por acá una revista de gestión de talento humano para buscar una cita textual extensa. Miren, noten lo siguiente. Noten que ya el sistema me interpretó que voy a iniciar un nuevo párrafo y de una vez me generó la sangría. Bueno. Dejémoslo acá. Entonces estoy diciendo acá lo siguiente. Todas las empresas deben diseñar modelos de gestión del talento humano que contemplen procesos de convocatoria, vinculación, permanencia y retiro, desarrollando en cada uno de ellos actividades de motivación y liderazgo. Voy a darle salto al pie del párrafo. Voy a cambiar de párrafo. Miren que de inmediato él me identifica y me genera la sangría.
Listo. Entonces, aquí voy a hablar de un autor que se llama Abraham Maslow y que plantea una teoría conocida como la teoría de las necesidades del ser humano. Y él la llamó la teoría del triángulo de las necesidades y se reconoce en términos organizacionales como la teoría del triángulo de Maslow o la teoría de las necesidades del triángulo de Maslow. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con una revista indexada. Hagámoslo completico. Acá voy a ir a buscar en el marco teórico, voy a ir a buscar en una de las bases de datos una revista indexada. Venga, a ver si tengo, está lento el internet y eso nos quita tiempo. Venga, busquemos una que tengamos por acá. Está lento este aparato. Bueno, el primero que me abra acá. Aquí abrió uno. Segundito que me abra aquí esta lentitud. Bueno, aquí me abrió un PDF, vamos a ver si esto es una revista. Cualquiera de los dos que me abra aquí primero. El problema de estas plataformas que ponen estos aparatos súper lentos. Bueno, voy a tomar esta frase de acá. Miren lo que voy a hacer. Para que hagamos el ejercicio, muchachos. Mire que lo estoy haciendo en copiar y pegar. Eso es totalmente válido siempre y cuando yo respete, la fuente, siempre y cuando respete la referencia, de dónde saqué la información. Lo traje en copiar, lo voy a pegar acá y lo voy a organizar, porque eso llega ahí en otro tipo de letra, llega desorganizado.
Entonces vamos a organizarlo. Listo. Como lo traje en copiar y pegar, presten bien la atención, estoy frente a una cita textual, Vamos a leerla a ver si tiene lógica. Para construir el capital humano en las organizaciones, los gerentes deben seguir desarrollando conocimientos, habilidades y experiencias superiores en su fuerza laboral y conservar y promover a los empleados con mejor desempeño. Más allá de la necesidad de invertir en el desarrollo del personal, las organizaciones tienen que encontrar formas de aplicar mejor el conocimiento de sus trabajadores. Organicemos acá. Listo. Organizamos. Time New Roman. Número 12. Time New Roman número 12. Y como se trata de una cita textual extensa, les voy a explicar las características. Selecciono, tiene 58 palabras. Miren en la parte de abajo. Tiene 58 palabras. Cuando se trata de cita textual extensa, no va en el mismo párrafo, va en un párrafo independiente. Acá lo estamos viendo. No lleva comillas. La cita textual extensa no lleva comillas. Lleva la referencia. Entonces vamos a ponerle la referencia y vamos a suponer que esta es una referencia tomada de una revista indexada. Para no ir a voltear allá tanto con el documento. Miren lo siguiente. Miren que él ya me grabó la referencia anterior. Peter Senge, teoría de la quinta disciplina. Él me está preguntando, ¿va a utilizar la misma fuente o va a agregar una nueva fuente? Yo le digo, voy a agregar una nueva fuente. Me voy y le digo que este es un artículo de revista indexada. Vamos a poner acá, vamos a poner 3 autores. Lo voy a tomar en supuesto hipotético para que nos rinda el ejercicio, porque este aparato está muy lento. Entonces vamos a escribir acá. Zapata Otálvaro. Zapata Otálvaro, nombre, Claudia Patricia. Claudia Patricia, le digo agregar. Ponemos otro autor. Flores Pacheco, Geraldine. Le digo agregar. Y un tercer autor, Sánchez Almanza, a Díaz. Le digo agregar y eran 3 autores los que escribieron el artículo. ¿De dónde vamos a sacar la información que yo estoy poniendo hipotética? Del mismo documento. Ahí encontramos los autores, encontramos la fecha de publicación. Listo. Entonces le digo aceptar y aquí me pregunta luego el título del artículo. Espera, pongamos acá eso, la gestión del conocimiento. Ya lo organizamos. La gestión del conocimiento como elemento fundamental del talento humano. Nombre de la revista, pongamos la del Remington. La revista nuestra se llama Humanismo y Sociedad. Año de publicación, 2019. Donde dice páginas, lo que pide es las páginas que el artículo ocupa dentro de la revista. Entonces, de la página 32 a la página 44, le digo aceptar y de inmediato él me ubica como lo pide la norma APA. Zapata Otálvaro, Flores Pacheco y Sánchez Almanza. ¿Qué le queda faltando a esta cita para que cumpla con la norma APA como cita textual extensa? Recuerden, más de 40 palabras.
no va dentro del mismo párrafo, va en un párrafo independiente. Y miren la parte acá más importante. Vengo y la selecciono y le genero una sangría al párrafo completo. O sea, voy a hacer esto. Voy a la tecla tabulador, la que queda encima de mayúscula, la que tiene la flechita a izquierda y a derecha, le doy clic y de inmediato él me genera la sangría. ¿Lo observaron ahí? Ahora organicémosle de acuerdo a lo que nos está pidiendo en la estructura del documento, que el interlineado es a 1.5 en todo el artículo. Y miren ustedes que ya llevamos una página de nuestro documento, de nuestro artículo. Entonces, ahí trabajamos hoy, lo que observamos allí, la cita textual breve y la cita textual extensa. Trabajamos el componente de introducción. Mire, aquí estamos hablando de las generalidades del tema, de la importancia de la motivación y el liderazgo en la gestión del talento humano, de la importancia del fortalecimiento en la gestión del conocimiento del talento humano. Ya la segunda parte de la introducción, entonces, tiene que ver con la presentación del documento. Mire que acá ya él olvidó la sangría que traía, entonces la debo incluir, la debo programar y ahorita la volvemos a poner. Entonces podemos empezar diciendo, o en el presente artículo, bueno, aquí me estoy como extendiendo mucho en verbo, pero esto es entonces más o menos. Entonces vengo acá y organizo la sangría. Teoría de don Peter Senge. Pues miren ustedes, aquí hemos hecho hoy el ejercicio, de incluir una cita textual breve. Véanla acá, la encontramos acá. Va dentro del mismo párrafo, va entre comillas y al final lleva la referencia. Hicimos una cita textual extensa. Véanla acá. Tiene más de 40 palabras, va en párrafo independiente, no lleva comillas y al final lleva la referencia. Hicimos el ejercicio de cómo redactar la introducción. Primer componente de la introducción son las generalidades del tema. Hasta acá, hasta donde está la cita. El segundo componente de la introducción es la presentación del trabajo. En el presente artículo se analizan los componentes que orientan la gestión del talento humano en las organizaciones. En el capítulo correspondiente a contenidos y discusión se desarrolla todo lo concerniente a la motivación, utilizando como base la teoría de Maslow y la teoría de la quinta disciplina de Peter Senge. Se aborda el concepto de la gestión de las emociones
apoyados en la obra Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Bueno, y ahí vamos contando la segunda parte de qué trata el trabajo, ¿ya? ¿Qué tipo de metodología se utilizó? Análisis documental. Bueno, ¿qué más? Observamos hoy acá cómo hacer la nota al pie. Ahora, ojo a lo siguiente. La nota al pie nos puede servir, además de hacer la referencia de los autores, nos puede servir también para definir esos acrósticos, acrónimos o esas siglas, como lo mencionaba Jorge ahora. Entonces yo puedo decir acá, por ejemplo, acá, Daniel Goleman, punto aparte. Mire que él ya identificó nuevamente la sangría. Según la OIT, a veces nosotros estamos redactando y necesitamos escribir una sigla de estas. Y hay algo en redacción que nos pasa a todos, que a veces cuando estamos redactando nos volvemos muy obvios. Obvio significa que como yo sé qué significa eso que está ahí, como yo sé qué traduce OIT en términos de sigla, entonces yo creo que todo el mundo sabe. De normas APA hay dos formas de identificar o de aclarar esa sigla. Una de ellas es poniendo un guión al medio y escribiendo enseguida lo que significa. La otra, que la acepta la norma APA también, es haciendo la nota al pie. Simplemente me voy a referencias, insertar nota al pie y él me va a figurar acá ya no un 1 ni un 2, sino un 3, porque el documento conserva la secuencia. Organización Internacional del Trabajo. Punto. Organismo multilateral adjunto a la 1. Adscrito a Naciones Unidas. Organismo multilateral adscrito a Naciones Unidas que vela por el bienestar de los trabajadores a nivel mundial. Una breve referencia de lo que es OIT. Bueno, quiero repetir el ejercicio de referencias, o sea, la página final que lleva el archivo, el artículo, referencias. Va en negrilla sostenida y miren, voy a hacer el mismo ejercicio que hice ahora cuando tenía solo una referencia. Ya tenemos dos. Me voy por acá, estoy en inicio, me voy a referencias, me voy a bibliografía, le digo insertar bibliografía y miren que ya no me va a aparecer una, sino que me tienen que aparecer las dos. ¿Sí las ven ahí? Lo que yo les comentaba ahora, miren dónde voy a poner el cursor, aquí, donde está la C. Esta sangría en segundo renglón para hacerla manual es muy complicadita, es muy difícil. Ya algunos de ustedes tendrán experiencia en manejo de estas herramientas. Entonces yo por eso me apoyo siempre en esta herramienta, en la herramienta referencias, para aprovechar al máximo una herramienta que me está entregando ofimática y que me sirve muchísimo. Entonces al final del artículo tendrá que llevar esto. Mínimo 5 de estas, mínimo 5 referencias. Bueno, para poder digerir hoy, ya dentro de 8 días empezamos con los temas que tienen que ver con paradigmas de la investigación. Vamos a definir el concepto de lo que es un paradigma y vamos a empezar hablando del paradigma de la ganancia líquida, pero sin abandonar este ejercicio. Entonces, dentro de 8 días vamos a hablar, en norma APA, vamos a hablar de la cita de cita y la cita de parafraseo, o el parafraseo, lo que conocemos como parafraseo, que cuando es muy cercano al texto, también hay que referenciarlo, o cómo referenciar una cita de cita, que eso permanentemente encontramos en otros documentos donde dice, el autor dice, según Peter Drucker, la administración por los objetivos, o sea, un autor está citando a Drucker, y yo quiero citar a ese autor, a eso se le llama
cita de cita. Pero dentro de 8 días lo hacemos a través de un ejercicio para que nos quede un poco más claro. Como decía Adias, ahora esto es de cacharrear, de trabajarle, de hacer ejercicio, pero yo sé, y Sara y Jorge me van a dar la razón, yo sé que esto les va a servir muchísimo para cualquier línea de proyecto de grado que ustedes escojan. Porque cualquiera de las líneas termina en un documento final. El más corto, el documento más corto es el de seminario. Es un artículo de 10 páginas, pero debe contener todos estos elementos. Debe tener citas bibliográficas, debe tener referencias y debe tener todos estos componentes. Entonces, no sé, pues lo quise hacer en un tema en el cual me muevo con cierta facilidad para no enredarlos mucho más. Pero, repito, la idea es que escojamos un tema. No sé si Jorge y Sara tengan por ahí a la mano los temas en los que se fundamenta el seminario y los podamos escribir acá en el chat para que los compañeros lo tengan. Tocayo. Sí, profe, pues básicamente escribimos ahí, profe, pero es que está como lento el computador. Sí, así estoy yo acá. Está súper lento. Bueno, ahí me abrió el chat. O hagamos una cosa, Tocayo, usted tiene mi número, ¿cierto? No, profe, no, pero ya Entonces ya lo dicto. ¿Cómo es? Lo escribo acá, 312 Sí. 896 4177. Ahí está cargando en el chat. Ahí cargo ya, Tocayo. Entonces, si usted gusta al WhatsApp, me envía los temas y yo hoy subo los temas a la plataforma en un documento Word. Para que ustedes a partir de mañana empiecen a mirar y empiecen a seleccionar los temas y armar los equipos de trabajo. Listo, profe, ya le voy a escribir. Eso, Tocayo, por favor. Bueno, quisiera que me dijeran cómo vieron el ejercicio. Muy enredado, lo ven práctico, cree que va a ser de utilidad con miras a su proyecto de grado, a su trabajo de grado. Alguien que me diga algo por el amor de Dios. ¿Quién dijo yo? Profe, pues de igual, Bueno, lo que pasa es que Sí. Vale, esto está lento. Igual, mire, aquí está mi número con el WhatsApp. Cualquier inquietud. La idea es que hagamos un muy buen ejercicio. Que hagamos un muy buen ejercicio. ¿Qué tarea tienen ustedes? Con los temas que yo les voy a poner en plataforma, empiecen a seleccionar el tema y empiecen a buscar información. Empiecen a buscar. Si es necesario que de pronto le pidamos ahí bibliografía al profe Andrés Pulgarín, al profe Harold Gañán, a los contadores de la universidad, si es necesario pedirles a ellos bibliografía, al profe Oscar Duque, les pedimos bibliografía. A Evangelina, a la profe Evangelina, buscamos bibliografía para que podamos desarrollar un muy buen ejercicio. Pero créanme que va a ser de mucha utilidad el ejercicio que estamos empezando hoy. Entonces, compañeros, no siendo más, repito, si alguien me quiere escribir, ahí está el número 312-896-4177. Yo voy a estar muy pendientes de ustedes. Igual tenemos hasta el 31 para hacer la introducción. Si la quieren empezar esta semanita y me la quieren compartir, la vamos ajustando, vamos revisando las citas. Si quieren empezar con estos dos tipos de citas que hoy hicimos, me parece perfecto. De hecho, hay muchos que en redacción utilizan solo ese tipo de citas, la textual, la breve y la extensa. ¿Ya? Que también podemos utilizar las otras, lógico, la de parafraseo y la cita de cita.
pero con esta podemos iniciar nuestra redacción. Muchachos, espero haber sido lo más óptimo, pero si hay la idea es que la sepamos, la resolvamos y podamos desarrollar un muy buen ejercicio. Un abrazo, compañeros de lucha. Listo, profe, muchas gracias. Profe, gracias. No, tocayo. Sara, Dios profe, los bendiga. gracias. Eso, nos vemos dentro de 8 días. Listo, Gracias, Adrián. profe. Listo, compañera de lucha. Chao, Jimena. Muchas gracias, Quedamos profe. con Pem. Chao. Profe, una pregunta. Geraldine,